Estamos aquí porque vamos a hablar de dislexia, este trastorno que poco o mucho se sabe, porque en realidad hay mucha gente que no sabe, no lo sabe detectar. Es por eso que nos acompañan Bárbara Tausia, que es psicopedagoga, y Celeste Burkle, que es fonoaudióloga. Gracias por venir a las dos. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias por y la están las invitación. dos porque justamente estábamos conversando que se trata de un trabajo interdisciplinario que se puede justamente tratar así desde distintos enfoques. Básicamente, chicas, ¿qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es un trastorno específico de aprendizaje que generalmente se diagnostica en la etapa escolar porque es en donde se manifiesta. Si bien es un trastorno que tiene una base genética congénita que preexiste a esta etapa, se manifiesta cuando aparece la demanda del aprendizaje de la lectura. Es un trastorno que afecta entre el 7 y 10% de los chicos, por lo tanto podemos pensar que entre 1 y 2 alumnos por aula puede tener este trastorno. Claro. Y es muy importante saber detectarlo para intervenir lo más tempranamente posible, porque muchas veces está esta cuestión de esperar y de darle el tiempo pensando que es una cuestión madurativa, y en realidad en algunos casos es madurativo, pero cuando hay un trastorno específico, aún esperando, lo que pasa es que se pierde tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se manifiesta la dislexia? Acá, a ver, cuando uno habla del diagnóstico de dislexia hay que entender que es más amplio también el concepto, que no solamente en niños, se puede dar también en adultos. Es algo evolutivo, como decía mi compañera, mi colega, pero también hay que entender que puede ser adquirida, puede ser post una lesión, traumática, una ACV, distintas situaciones que pueden provocar esta dislexia. Lo importante es el diagnóstico oportuno. Por eso a nosotros desde ZETACA nos gusta trabajar mucho en interdisciplina, para hacer una buena historia clínica, poder ver antecedentes de dislexia en la familia, como recién comentaba Bárbara. Chequear si hay factores hereditarios. Después también lo importante es hacer una muy buena evaluación, por eso es interdisciplinaria, del área de fono, por ejemplo, mi área es muy importante para poder hacer diagnósticos diferenciales. Hay un trastorno en el lenguaje que también impide esa dificultad lectora, o puede ser que descartemos la cuestión comprensiva y se trabaja junto con la psicopedagoga. Por eso es muy importante el diagnóstico oportuno y precoz, y derivar a especialistas. En este caso las maestras pueden derivar a neurólogos o a pediatras si detectan alguna dificultad, y ellos van a hacer lo que van a determinar qué tratamiento o a qué especialista consultar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que primero notamos en un chico con dislexia? Bueno, la sintomatología es variada y en cada niño se puede manifestar de manera diferente. Si bien la dislexia es un trastorno específico, en cada chico se manifiesta de una manera particular. Hay niños que por su dificultad en la lectura empiezan a tener problemas de conducta, o empiezan a tener dificultades a nivel de la inhibición, entonces empiezan a bajar su autoestima, sentirse inseguros, no participan. Y si no, a nivel del aprendizaje específicamente, notamos que son chicos a los que les cuesta alfabetizarse, o que si lo logran tienen una lectura en donde persisten errores de silabeo, transformaciones de palabras, les cuesta comprender. Son chicos a los que a lo mejor también les cuesta expresarse en forma escrita, porque al no tener adquirida y automatizado los procesos lectores, se empieza a resentir también la escritura, entonces aparecen muchos errores en la escritura, no solamente ortográficos, sino omiten letras o agregan letras o las cambian, las sustituyen. Entonces es importante tener en cuenta estas señales para que los docentes puedan a tiempo hacer una derivación y que después se haga un diagnóstico diferencial, porque cuando nos llegan chicos con problemas de conducta, bueno, hay que evaluar si esto tiene que ver con algo emocional o si es una consecuencia de otra patología. Claro. Y esto se ve por lo general en primero o segundo grado, que es cuando los chicos comienzan con la alfabetización, como ustedes decían. Sí, generalmente a partir de tercero habría que empezar a preocuparse. Como dice Bárbara, hay una cuestión madurativa. Lo que pasa es que todas estas cuestiones o estas dificultades, por eso es importante trabajarlo en interdisciplina, para poder trabajarlo junto con una psicóloga, por ejemplo, que pueda trabajar estas angustias, esta frustración del paciente y de la familia. Acá no nos tenemos que olvidar nunca de la familia, que es la que, si bien el paciente, en este caso niño, padece una patología, la familia tiene que aprender a comprenderla y sobrellevarla, al igual que en la escuela. Por eso lo importante es que el equipo se acerque a la escuela, darles herramientas a la docente, si es necesario hacerles adaptaciones curriculares. Sí, y hay que chequear también qué método se usa para el aprendizaje y la lectura, porque muchas veces hay chicos que tienen retrasos en la lectura porque no hay un método que se esté usando de manera efectiva. Entonces hay que trabajar en conjunto con la docente. En general, los métodos más eficaces para trabajar con niños con dificultades es un método de base fonética, en donde se da hincapié en los sonidos de las letras y en cómo se van combinando para formar sílabas y para formar palabras.
siempre dándole un soporte semántico, ¿sí? Tratando de asociar esos sonidos con algo familiar para ese niño, con palabras conocidas. Claro. Pero este tipo de métodos son los más efectivos. Entonces hay que chequear esto porque a veces usando un método diferente ya el niño puede empezar a progresar. Claro. Así que también es importante hacer partícipe a la familia, porque desde la casa también hay que trabajar en la reeducación para que haya una estimulación diaria, no solamente en la sesión, sino también un poquito todos los días en casa. Claro, para desde que casa, desde el colegio y desde lo que son ustedes las profesionales. Por eso el trabajo en red, ¿no? Y es reversible, digamos, tiene buenos resultados el tratamiento, el chico se puede curar, no sé si es la palabra. Hay muy buenos pronósticos, como te dice Bárbara, según el diagnóstico, el tipo de gravedad y severidad del cuadro también va a depender de múltiples factores. Si hay algo irreversible a nivel neurobiológico, va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto?, más que lo evolutivo. Si fuera más evolutivo es como que se va sobrellevando. Y siempre que se intervenga tempranamente. Exactamente. Sí, en realidad uno puede encontrarse con casos más resistentes que otros. Depende de cada caso. Por eso digo, en cada chico es particular y además a veces la dislexia no aparece en forma pura, sino que aparece en comorbilidad con otros trastornos que coexisten. Y se va confundiendo. Claro, por ejemplo, un trastorno generalizado del desarrollo, un retraso madurativo, son patologías que engloban y esto termina siendo un detalle, digamos, esta dificultad en la lectura. Y por eso hay que atender a la patología general. Por eso es tan importante el equipo y poder hacer una muy buena evaluación. Después, a nivel terapéutico, es muy importante que el paciente... Nosotros, por ejemplo, bueno, desde CETACA trabajamos mucho desde el juego, utilizando animales, labradores. Lo hacemos de la manera más lúdica y recreativa que podemos hacerlo para que ese paciente se enfrente al aprendizaje de una manera natural, más motivacional y que no sea algo frustrante y algo que lo imposibilite a querer aprender. Todo lo contrario, el perro le puede traer una pieza o un objeto para poder escribir, unas letras con colores. Todo esto hace que el paciente venga con ganas de aprender y que no sea una frustración, que eso es lo que a veces es difícil. A veces hay pacientes que han pasado por tantos profesionales que no quieren enfrentarse con esto. Entonces uno enseña al paciente, como dice el director institucional de CETACA, Adrián Santiago, que dice aprender a aprender, que es re importante tener ese concepto, es enseñar al paciente a que aprenda. Y bueno, de esa manera uno llega mejor al paciente y los resultados han sido siempre muy favorables. Se está analizando una ley en el Congreso que tiene que ver con esta enfermedad y con que las escuelas la reconozcan como tal y se encarguen justamente de ella. ¿Ustedes notan que hay una falencia en los docentes o que no están preparados o que no tienen tiempo para... Sí, la crítica constructiva, por supuesto, no nos vamos a... Seguro, lo que pasa es que no es el rol del docente poner diagnóstico. Acá creo que el rol del docente es estar atento, ver la individualidad de ese alumno, poder hablar con los papás, informarle la dificultad que vemos en ese niño y ver y atender al momento que se detecta. Sí, tener en cuenta estas señales de alerta de las que yo te hablaba antes y poder chequear esto a tiempo y hacer la derivación aunque parezca que es temprano, porque siempre que es temprano el cerebro tiene mayor plasticidad. Se gana, entonces, al cerebro tener mayor plasticidad, cualquier estimulación que reciba produce modificaciones más rápidas. Por eso a veces uno trata de esperar a los 7 años, mediados de segundo grado, un poquito más adelante. Si el docente lo detecta tempranamente, es mejor. Siempre la intervención antes va a dar mejor pronóstico. Y el docente tiene que tener en cuenta estas particularidades, cómo el chico escribe, qué características tiene su lectura y compararlo con el grupo, porque estos desfasajes se ven cuando en comparación con el resto de sus compañeros hay un retraso y una alerta. Exacto. Seguro. Y entonces, bueno, derivar a tiempo para que los profesionales puedan intervenir y elaborar adaptaciones curriculares específicas que ese docente también aplique dentro de la escuela, con una supervisión del equipo externo, ¿no es cierto? Claro, seguro. Y también un acompañamiento integral de todos los sectores, de todos los integrantes de su vida social y en algunos casos favorecer la integración escolar también. Hay chicos que tienen déficits muy importantes que a lo mejor no fueron detectados a tiempo y que con una adaptación desde afuera brindada por el equipo para que implemente el docente no alcanza, sino que ese chico necesita un trabajo de todos los días personalizado. Perfecto. Entonces, en esos casos sí, nosotros tratamos de fomentar que se produzcan las integraciones escolares con un docente específico que vaya, un acompañante que vaya y trabaje con ese niño. Esto se ve con un montón de otras patologías en las escuelas. Que eso es lo importante de que hoy las escuelas tomaron un posicionamiento de incluir. Y que siempre a veces el concepto es entender que la institución o la escuela se tiene que adaptar a ese niño. En realidad, eso es lo que hay que lograr, no que el niño se adapte a la escuela. Exactamente. Entonces, por eso es importante que el equipo se acerque a la escuela, charle, le dé información, le demos herramientas tanto a los docentes como a los directivos, a todas las áreas, porque es más, nosotros tenemos chicos integrados en el secundario que tienen dislexia y que igual necesitan la apoyatura para lograr comprender
textos mucho más Seguro. amplios. Entonces, por eso es tan importante esto, que la escuela se pueda adaptar a los niños con dificultad. Chicas, muchísimas gracias. No, Han gracias sido a ustedes. realmente muy claras. Seguramente han sido de gran ayuda para mucha gente que, o mamás o papás que están preocupadas por algún signo o síntoma que están viendo. Y bueno, han sido realmente de gran ayuda también para nosotros, para conocer un poco más de esto. Gracias. Gracias por estar y bueno, y seguramente las vamos a estar necesitando en alguna Cuando otra quieran, oportunidad. no hay problema. Nosotros seguimos con más información. Nos vamos a la ciudad de San Lorenzo con Lucas Maidana.